La epidemiología, como ya sabemos, es la ciencia que estudia la frecuencia y distribución de los fenómenos relacionados con la salud en las poblaciones humanas, así como las causas que los producen. La propia definición de epidemiología ya deja entrever la importancia de la estadística para cumplir su objetivo, ya que habla de estudio de frecuencia y distribución y estudio de las causas. La estadística ha jugado históricamente un papel fundamental en el campo de la epidemiología, hasta el punto de que algunos de los métodos estadísticos empleados en la actualidad han surgido por la necesidad de dar solución a preguntas de investigación surgidas en esta disciplina. Esta fuerte presencia y especialización de la estadística en el campo de la investigación biomédica ha propiciado la aparición del término bioestadística para describir la estadística aplicada al ámbito de la salud humana. En la clase de hoy les voy a hablar del proceso estadístico y la representación gráfica de las series estadísticas. La estadística se puede describir como una ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos. Es decir, es una simple colección de datos clasificados según un cierto criterio. Otras veces nos referimos a la estadística como a una técnica o métodos que seguimos para recoger datos, clasificarlos, ordenarlos, compararlos, etc. Dado que los elementos con los que trabaja esta ciencia son los números, el procedimiento que básicamente utiliza es a partir de unos datos numéricos obtener unos resultados mediante unas reglas y unas operaciones. Este procedimiento es el que se lo conoce como proceso estadístico. Este proceso tiene una serie de pasos a cumplir para obtener los resultados adecuados. Esos pasos son: elección unidad de estadística, es decir, la población; recolección, análisis y presentación de datos; ordenación de los datos; representación gráfica y análisis de resultado. Dentro de los distintos tipos de estadística, la estadística que vamos a trabajar en esta clase es la descriptiva, es decir, es aquella que permite acumular información, analizarla y sintetizarla para describir un fenómeno. El objetivo formal de la descripción estadística es la masa estadística. Esta puede definirse como el conjunto de unidades que tienen características de identificación comparables en cada estudio. Se la llama frecuentemente población, aunque naturalmente estas poblaciones no se limitan a un conjunto de personas. Como sabemos, el objetivo de un proceso estadístico es observar y comentar las distintas características de una población estadística, una vez que ésta se encuentra bien definida. Dado esta forma, la característica divide o clasifica a la población original en masas parciales o subpoblaciones estadísticas. Sin embargo, es evidente que no siempre se puede hacer una investigación exhaustiva de la población, es decir, sobre todos y cada uno de sus elementos, y que por tanto hay que recurrir a la encuesta por sondeo. Se dice entonces que el objeto de la investigación es una muestra o un subconjunto del total de casos de la población. Esta subpoblación elegida deberá ser elegida cuidadosamente para que los resultados puedan extenderse al caso general, reduciendo el error al mínimo posible. En términos generales, diremos que para que una muestra sea representativa,
debe cumplirse que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Ya hemos visto conceptos de población y su característica, y ahora vamos a definir individuo, que son los elementos que componen la población estudiada. Cada individuo puede describirse según uno o varios caracteres o características que elegiremos atendiendo a los aspectos de la población sobre lo que estemos interesados. Si se tratase de personas, por ejemplo, una característica podría ser la altura, la edad, etc. Si fuesen objetos, podrían considerarse la dimensión, la forma, etc. Los caracteres de un individuo pueden presentar dos o más modalidades que son las diferentes situaciones posibles de un carácter. Por ejemplo, las modalidades del carácter sexo en población de personas son masculino y femenino. Las modalidades de las características estatura, por ejemplo, serían 160 centímetros, 170 centímetros y 180 centímetros. Las modalidades del carácter color de pelo pueden ser rubio, moreno, castaño, etc. Una propiedad de las modalidades de una misma característica es que deben ser incompatibles y exhaustivas, es decir, cada individuo presenta una y solo una de las modalidades del carácter. En la investigación estadística podemos distinguir dos clases de caracteres o características: características cualitativas y características cuantitativas. Las características cualitativas son las que expresan una cualidad que generalmente no tiene representación numérica. De ellas, lo único que podemos determinar es la frecuencia con que aparece cada una de sus modalidades. Por ejemplo, una persona es de un sexo u otro. Otro ejemplo, las diferentes profesiones de un conjunto de personas. Estas características cualitativas se llaman atributos y clasifican la población en categorías. Las características cuantitativas son las que permiten asignar a cada elemento de la población un número real. Por ejemplo, la edad de un grupo de personas, el número de alumnos que hay en cada clase en un determinado centro de estudio, etc. Según la definición adoptada para características cuantitativas, a cada modalidad le corresponde un número, que generalmente será real y variable para cada una de ellas. Si recordamos el concepto de variable en matemática, se refería a todo ente que puede tomar un valor cualquiera de un conjunto determinado de valores. Podemos afirmar que la característica cuantitativa es una variable matemática, en la cual, dentro de la disciplina, la denominamos variable estadística. Y nos estamos refiriendo a una característica cuantitativa. Las variables o características cuantitativas pueden ser de dos tipos. Cuando la variable solo puede tomar valores numéricos aislados, se dice que es discreta. Por ejemplo, número de pacientes internados en el día de la fecha. Generalmente, las variables discretas suelen tomar valores enteros o múltiplos enteros de un número fijo. Como ejemplo de variable continua, podríamos tomar la edad de los pacientes internados. No significa que el número asignado a cada edad pueda tomar en la práctica cualquier valor real, porque la imprecisión de nuestras mediciones hará que en definitiva éstas vengan representadas por valores discretos. Otro término a tener en cuenta dentro de las características cuantitativas es el dominio
de una variable que se refiere al conjunto de valores que ésta puede tomar dentro del fenómeno estudiado. Las gráficas constituyen una forma de representación de los datos estadísticos, muy útil a la hora de apreciar la variación y característica de estos datos. Hay que tener en cuenta que las gráficas representan los datos de una investigación sumamente sintetizado. Por ello, ocultan parte de la información contenida en la tabla estadística, la cual proporciona un análisis más exhaustivo del fenómeno estudiado. Otro aspecto a considerar en el gráfico es la subjetividad por parte de quien lo traza y de quien lo analiza. Estos dos aspectos pueden influir hasta tal punto en los resultados anotados por dos observadores distintos, que podrían no parecer resultado del mismo hecho investigado, sobre todo si no analizan previamente algunas características del gráfico, como por ejemplo la proporción de escalas en abscisas y ordenadas, el redondeo de datos, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que en la confección de las gráficas a veces se introducen errores voluntarios que dan una idea no falsa, pero sí exagerada, de la realidad, para destacar algunos aspectos determinados de los resultados del estudio. Sin embargo, de esto no se debe deducir que los gráficos no son útiles ni fiables, simplemente prevenir sobre su utilización. A modo de ejemplo, vemos un gráfico donde representa datos estadísticos sobre la progresión del contagio del COVID-19 en América Latina. Este gráfico lo podemos analizar y ver que a partir, con esos datos estadísticos, a partir del 26 de febrero, que se comenzó a tomar las muestras, hay una evolución de la progresión del contagio del COVID. Esa evolución se mantiene, pero a partir del 13 de marzo comienza a haber un crecimiento de esa progresión hasta llegar a un crecimiento mucho más rápido a partir del 17 de marzo y llegar hasta el 2 de abril con un crecimiento del 24.544 casos. En este gráfico no solamente podemos ver o interpretarlo a través de los datos numéricos, sino también nos permite ver la idea de la evolución de la progresión del contagio de COVID-19 observando la línea de la gráfica, que en este caso crece, se mantiene y luego crece mucho más rápido para demostrar cuál es el impacto de esta progresión de la enfermedad. Es conveniente insistir en la importancia que tiene considerar las escalas y la representación en sí misma al analizar cualquier gráfico que incluya un estudio estadístico. Hay varias formas de efectuar la representación gráfica de datos estadísticos. Cada una de ellas posee ventajas por las que se adaptan mejor para representar un tipo de datos estadísticos que otro. El estadístico elegirá la más conveniente o convenientes en cada caso. Nosotros vamos a ver las más usuales. Gráfica en línea. Por gráfica en línea entendemos aquellas que vienen representadas en unos ejes de coordenadas cartesianas mediante una línea recta o quebrada, ya que los valores de las variables estadísticas serán aislados tanto en el caso de las variables discretas como en el caso de las continuas, porque su dominio la dividimos en clase y elegimos una marca de clase.
Un ejemplo tenemos aquí de gráfica en línea, es la evolución de casos reportados de coronavirus en diferentes países, en la cual a través de los valores numéricos podemos analizar que Venezuela es el país que alcanzó más rápido 33 casos confirmados en menos tiempo que el resto de los países. A Irán le tomó 5 días, a Países Bajos le tomó 8, a Italia, el segundo país con más casos luego de China, le tomó 24 días a alcanzar el número de casos que registró Venezuela en solo 4 días. También podemos ver a través de la representación de las líneas el crecimiento de la evolución de estos casos, demostrando el resultado de los datos estadísticos. Otro tipo de gráfica muy usual son las gráficas de rectángulos o de barras. En este caso, se representan los datos estadísticos por medio de barras o de rectángulos cuya base es constante y su altura proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. También la superficie es proporcional a la frecuencia absoluta por serlo la altura del rectángulo. Los diagramas de barra pueden ser de diferentes tipos, de barra simple, de barras múltiples o de barras compuestas. El siguiente ejemplo que tenemos es un diagrama de barra simple, en la cual está demostrando datos estadísticos sobre el número de casos, de nuevos casos en China, que se mantiene bajo, en la cual podemos analizar a través de las barras que los nuevos casos anunciados en China se han mantenido bajo en los últimos días en comparación con los números vistos a principio y mediado de febrero. Estos son datos oficiales. La cifra se ha mantenido en los cientos en lugar de los miles durante la última semana, después de una subida a mediados de febrero. Gráfica de sectores. Este sistema de representación es de la misma naturaleza que el gráfico de barras. La frecuencia absoluta en este caso es proporcional al ángulo central del círculo y por tanto a la superficie del sector circular. A la frecuencia absoluta total le corresponde el círculo completo, es decir, los 360 grados de la circunferencia, que sería el sector circular mayor. Como ejemplo de este tipo de gráfica, contamos en pantalla con datos donde nos demuestran cuáles son las empresas que presentan un plan de continuidad de negocio ante el impacto del COVID-19, en la cual podemos analizar que ante esta situación menos de la mitad cuentan con un plan de contingencia ya en marcha, es decir, el 47%. Y un 33% no ha elaborado un plan de continuidad, aunque prevé hacerlo. Y 2 de cada 10, sin embargo, no lo contemplan, es decir, el 20%.